Muchas gracias. Buenos días. Bueno, voy a proceder a comentar brevemente, con ayuda de una presentación, los principales elementos del presupuesto, del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para este ejercicio 2022. Y luego, por supuesto, quedo a su disposición para preguntas. Los principales datos. No hace falta que les explique, ¿no?, que venimos de una situación muy anómala, de una situación en la que las principales magnitudes, especialmente en una Secretaría de Estado como la de Seguridad Social, se vieron enormemente alteradas, tanto los ingresos como los gastos, en parte simplemente por el comportamiento del ciclo económico, una caída muy fuerte de ingresos por la disminución de la actividad económica y, de manera también cuasi automática, un aumento de los gastos, especialmente en algunas partidas como la incapacidad temporal. Pero, adicionalmente a esto, que es, pues, ya les digo que algo automático, y como ya saben de sobra, hubo muchas políticas que a su vez tuvieron un impacto muy importante en ingresos y gastos de la Seguridad Social. Fundamentalmente políticas basadas en exoneraciones de cotización a determinados colectivos, ¿no?, fundamentalmente a los trabajadores en ERTE, autónomos en prestación extraordinaria por cese de actividad, y luego muchas políticas de ingresos que no hace falta les explique, y, por supuesto, la introducción de una nueva política social, como fue el ingreso mínimo vital, ¿no?, que ha venido desplegándose en estos 2 años. Entonces, después de ese ejercicio tan tumultuoso de 2020, que se ha trasladado también a 2021, en 2021 estamos viendo ya una fase de acelerada recuperación, me atrevo a decir, donde el empleo está recuperando niveles previos a la pandemia, donde aún muchas de las medidas de carácter coyuntural o de ayuda contra la pandemia, contra la crisis económica derivada de la pandemia, aún se mantienen, pero se van reduciendo, se van extinguiendo, ¿no?, como es el caso de los ERTES, que en las sucesivas prórrogas que hemos ido aprobando han ido reduciendo su impacto presupuestario, pues, básicamente al reducirse el número de trabajadores sujetos a los mismos. Y lo que proyectamos para el ejercicio 22 es una continuación de esta recuperación, incluso una aceleración, que yo creo que está claramente sustentada por el comportamiento de los indicadores de alta frecuencia que tenemos en este momento, datos de empleo y otros, y sustentada también por por una incorporación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, bueno, la principal partida de gasto, lógicamente, va a ser, como no puede ser de otra manera, la de pensiones, que introduce una novedad pues muy significativa en este ejercicio, que es la aplicación ya por primera vez de la nueva fórmula de revalorización acordada con los agentes sociales en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo de indexación con el IPC, con el índice de precios al consumo, de manera que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, se ha presupuestado con una previsión, pero lógicamente cuando se tenga el dato definitivo del IPC en 2021, pues será el que se aplique. Partimos de una previsión de cierre de 178.000 millones, que en términos homogéneos, es decir, si no tenemos en cuenta los gastos directamente achacables al COVID, serían 173.000 millones. Y eso supone un crecimiento del 4,2 respecto al gasto no extraordinario de 2021, es decir, en términos homogéneos, una vez más. El gráfico de la derecha pues es simplemente para que seamos conscientes, como lo son ustedes, de la magnitud del presupuesto de la Seguridad Social en términos del conjunto de la Administración.
Como les decía, el impacto de la pandemia, pues que hasta ahora todavía era muy importante en el presupuesto, pues en 2022 la previsión es que se reduzca enormemente, ¿no? Yo creo que de una manera consistente con los datos que ya estamos observando, pero también con las previsiones de evolución de la pandemia y, por lo tanto, de la crisis, que no hay que olvidar que es una crisis fundamentalmente derivada de la situación sanitaria. Entonces vemos cómo los distintos elementos pues, se reducen de manera muy significativa, ¿no? La previsión, lógicamente, esto no quiere decir que si hubiera que aumentar el gasto en alguna de estas partidas no se hiciera como se ha hecho en otras ocasiones. También recordemos que cuando se hizo el presupuesto del año 2021 tampoco contemplábamos la posibilidad de que hubiera sucesivas olas durante este ejercicio que se han producido, y el gasto ha respondido de una manera, se ha adaptado de una manera automática, ¿no? Como no puede ser de otra manera. O sea, en 2022 no lo prevemos, pero bueno, si fuera así, pues naturalmente el gasto se adaptaría. En cuanto al presupuesto de ingresos, pues como les decía, contemplamos una fuerte recuperación de las cotizaciones sociales, con un crecimiento de alrededor del 7%. Esto es consistente, como les decía, con el buen comportamiento del mercado de trabajo, que está recuperando empleo y afiliación a un ritmo muy elevado. Ya, de hecho, estamos en niveles de afiliación superiores a los anteriores a la pandemia y con tasas de crecimiento crecientes. Pero también con un aumento, también hay un aumento importante de las aportaciones del Estado, también en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, como recuerdan, contemplaban que a final de 2023 debía haberse completado la financiación por parte del Estado de aquellos gastos de naturaleza no contributiva que durante años ha venido financiando la Seguridad Social con cotizaciones, ¿no? Entonces, esto es una profundización en esa separación de fuentes, que es una recomendación tradicional del Pacto de Toledo y que tiene como principal razón de ser el poner negro sobre blanco cuál es la verdadera situación financiera del sistema de Seguridad Social, que a día de hoy es bastante más solvente de lo que la imputación de estos gastos podía hacer pensar. Bueno, la distribución por gastos, pues como no me voy a entretener mucho en el detalle, pero bueno, básicamente las cotizaciones sociales crecen al 7%, como les decía, y la aportación del Estado en esta, la más relevante, que es esta línea donde ponemos en cumplimiento la recomendación primera del Pacto de Toledo, aumenta en 4.467 millones, desde los 13.900. Esta es una transferencia del Estado nueva, que apareció por primera vez en el presupuesto 2021 y que en el presupuesto 2022 se mantiene y aumenta en casi 4.500 millones. La previsión es que esto en 2023 aumente una vez más y se complete, se cierre definitivamente ese gap de financiación que mantiene todavía el sistema de Seguridad Social con el Estado. En su conjunto, esto daría un crecimiento de los ingresos no financieros del 3,37, bueno, contando la parte financiera del 4,38, pero bueno, lo relevante son los ingresos no financieros. Y aquí podemos ver cómo los ingresos por cotizaciones sociales, con este crecimiento del 7%, aumentan de manera significativa, lógicamente respecto a los de 2020, donde hubo una fuerte caída, pero también respecto a los de 2021. O sea, si trazáramos la línea imaginaria que une todas estas barras, pues podríamos ver que prácticamente estamos recuperando ya la tendencia previa a la pandemia. Es decir, si se cumplen las previsiones de 2022, o sea, no solamente habríamos superado ya ese bache, con el matiz de que, lógicamente, esa falta de ingresos pues ha habido que cubrirla con transferencias del Estado, pero estaríamos ya recuperando una situación prepandémica en tendencia, no solo en nivel. El nivel se recuperó hace ya tiempo. Y aquí vemos, bueno, este es un gráfico interesante porque podemos ver cómo la descomposición del crecimiento de los ingresos por cotizaciones entre empleo y bases de cotización, es decir, entre empleo y salarios,
pues ha variado bastante a lo largo del ciclo. Y yo creo que me gustaría tenerme quizás un poco en el ejercicio 2020 y 2021, porque en el ejercicio 2020, lógicamente, hubo un desplome del empleo, pero hubo un crecimiento muy significativo de los salarios medios. Esto que puede parecer llamativo, pues no es, sino reflexionamos un momento, no es ni más ni menos que un efecto composición que se produjo porque la gente que perdió su empleo fueron aquellos trabajadores de salarios más bajos que estaban en contratos temporales, en muchos casos trabajadores jóvenes. Cuando analizamos las cifras de empleo durante la crisis, la caracterización que se puede hacer de la gente que perdió su empleo es esa, gente joven con contratos temporales, que fueron los que quedaron fuera de los ERTEs porque no tenían, en el momento de los primeros días de la pandemia, no tuvieron ocasión de entrar en un ERTE y, lógicamente, eso hizo que la gente con salarios más bajos saliera. Lo que quedara fueron los trabajadores indefinidos de mayor edad con salarios más altos y la media de los salarios de los trabajadores afiliados, de esa manera automática, aumentó. En 2021, que se ha iniciado la recuperación de todo ese empleo destruido en esos primeros días, prácticamente en 15 días de pandemia, en los primeros 15 días, pues ha hecho que el crecimiento de los salarios vuelva a ser más moderado por este efecto puramente estadístico, pero que refleja una realidad un poco dramática en nuestro mercado laboral. Y en 2022, pues prácticamente volvemos a una situación más normal de crecimiento del empleo fuerte, pero de un crecimiento de los salarios que acompaña este crecimiento del empleo. O sea, más en línea con un comportamiento más saludable de la economía. Aquí podemos ver, como les comentaba, el comportamiento de la afiliación en estos 2 últimos años. Podemos ver el desplome de la afiliación en los primeros días de la pandemia, que fue incluso más pronunciado que en la última crisis, ¿no? La crisis de la construcción financiera del año 2009. En términos absolutos, en volumen. Pero luego es verdad que el comportamiento posterior en rebote fue rapidísimo. Hubo una salida muy rápida de la destrucción de empleo para comenzar a crear empleo, que podemos ver en esa segunda caja del gráfico, que luego se frenó, y se frenó fundamentalmente a la vuelta del verano del año pasado con la segunda ola. La segunda ola y una enorme incertidumbre, yo no diría tanto por el impacto directo de la pandemia como por la enorme incertidumbre que se creó, que se generó en la economía respecto a cuál iba a ser la evolución de la pandemia, ¿no? Un primer escenario que yo creo que muchos manejábamos era, bueno, la pandemia va a tener un impacto rápido, pero va a ser limitado, va a ser muy transitorio y vamos a salir rápidamente con un rebote fuerte. Pero cuando apareció la segunda ola, la duda era si esto iba a ser permanente, si iba a haber sucesivas olas con un impacto similar a la primera. Entonces, yo creo que eso generó una enorme incertidumbre en la economía. Decisiones de inversión y decisiones de contratación se frenaron y eso hizo que básicamente lo que viéramos es esa parte central del gráfico donde el comportamiento del empleo fue totalmente átono. Y básicamente a partir de la primavera de este año, yo creo que coincidiendo con la vacunación, con la aparición de las primeras vacunas, las campañas de vacunación, y ya sí, yo creo que con un horizonte definitivo de vuelta a la normalidad, una normalidad algo alterada, pero una normalidad al fin y al cabo, se han retomado todas esas decisiones de inversión y de contratación que se habían frenado durante esos meses. Y entonces, lo que estamos viendo en estos meses, desde la primavera, es un crecimiento del empleo muy acelerado, muy fuerte, comparable a los primeros meses tras el desplome de la afiliación. Y que no solamente no tiene atisbos de frenarse, sino que incluso en el mes de octubre, esto es una previsión del mes de octubre con los datos, yo creo que esto está hecho con datos hasta el 15 hasta mediados de mes. La previsión es que el crecimiento del empleo sea todavía mayor que en agosto y septiembre. O sea, estaríamos encadenando 3 meses con un crecimiento cercano a 100.000 afiliados. Como les decía, nos estamos situando ya en
en niveles de empleo superiores a antes de la pandemia y yo creo que una cosa muy importante, con niveles de trabajadores en ERTE y en prestación extraordinaria por autónomos mínimos. ¿Cuál es la conclusión que yo creo que cabe sacar de esto? Que los ERTEs y las prestaciones de autónomos han cumplido su función, que ha sido la de mantener a los trabajadores vinculados al mercado de trabajo, mantenerles en una situación de actividad, en hibernación si queremos, pero con una situación de actividad durante estos meses, para permitir que la recuperación después fuera más rápida, que la salida de esa situación al mercado de trabajo fuera más rápida, ¿no? Que podían volver a su empresa de una manera casi directa. Y eso yo creo que ha funcionado, ¿no? Porque lo que no estamos viendo es que esta salida de los trabajadores de los ERTEs coincida con una reducción de la creación de empleo, sino que al revés está coincidiendo con una creación de empleo acelerada. La conclusión que tenemos es que este miedo que muchos tenían y que nosotros podíamos compartir en parte, ¿no? La duda, porque esto es un instrumento muy novedoso, de que a lo mejor los ERTEs en parte podían estar contribuyendo pues, a esto que se ha llamado una zombificación de las empresas, ¿no? Mantenerlas en una situación no viable, pero tampoco lo suficientemente perjudicial como para que se vean obligadas a cerrar. No ha ocurrido, ¿no? Las empresas realmente no han aumentado sus despidos. Lo que estamos viendo es una recuperación prácticamente total del empleo en ERTE al empleo activo. Y eso yo creo que son muy buenas noticias. Si recuerdan, en la última prórroga de los ERTEs, de hecho, lo que hemos intentado, ya fijándonos en el colectivo que quedaba en los últimos trabajadores que permanecían en ERTE y que de una manera casi natural serán los que tengan mayores dificultades para volver al mercado de trabajo, pues porque son los que han pasado más tiempo, son los que quizás han tenido una mayor erosión en su capacidad productiva, no han tenido o están en sectores que tienen una situación peor y tienen que hacer algún tipo de reconversión o de adaptación. Pues lo que se ha intentado es vincular la prórroga del ERTE a la obligación o la necesidad de formarse, ¿no? Que yo creo que es un aspecto muy importante, porque eso va a permitir que esos trabajadores, pues si no pueden volver a trabajar en la empresa en la que estaban, pues por lo menos tengan una salida a otra empresa relativamente fácil y directa. Bueno, esto es simplemente corolario de lo que les decía, ¿no? Estamos en niveles superiores a los prepandemia, incluso teniendo en cuenta que hay una parte todavía de trabajadores en ERTE. Y en cuanto al presupuesto de gastos, pues bueno, lógicamente el grueso prácticamente la totalidad de nuestro presupuesto se destina al pago de prestaciones contributivas, también las prestaciones de incapacidad temporal, que son, pues quizás son las que han funcionado de una manera más directamente relacionada con la pandemia, ¿no? Porque han aumentado de una manera muy significativa por el COVID, lógicamente, pero algo paradójicamente se han reducido durante estos meses las prestaciones de incapacidad temporal no COVID. Esto es, bueno, si lo pensamos también es normal, ¿no? Porque primero había menos gente trabajando y segundo, la gente que cogía el COVID no cogía otra cosa, ¿no? Entonces ha habido una cierta sustitución entre patologías. También aquí esperamos una cierta vuelta a la normalidad, ¿no? en la distribución de las prestaciones. Pensiones de funcionarios, aquí nos estamos refiriendo al régimen de clases pasivas, que como saben es competencia de este ministerio desde el comienzo de la legislatura. Y bueno, este es el presupuesto por capítulos del sistema de seguridad social. Bueno, no me voy a entretener mucho. Yo creo que aquí lo relevante son lo más relevante es el gasto en transferencias corrientes, que como saben incluye todo el gasto en prestaciones y que experimenta un crecimiento de apenas el 0,66. Esto tiene que ver con un crecimiento
significativo en el gasto en pensiones, pero con una disminución muy importante del gasto en incapacidad temporal, sobre todo el que han producido a través de las mutuas, y el gasto en prestaciones de autónomos a través de las mutuas por el COVID. Es decir, el peso del gasto vuelve a ser el gasto ordinario. Hay una reducción importante del gasto COVID y esa compensación hace que el gasto en este ejercicio, en agregado, crezca muy poquito. Esto, unido a un fuerte crecimiento de los ingresos, como les decía, pues es lo que lleva a una reducción importante del déficit en el ejercicio 22. Bueno, esto es lo que les decía respecto al mantenimiento del poder adquisitivo y a la indexación de las pensiones. Esto, como saben ustedes mejor que yo, es una norma que ahora mismo está en tramitación en el Congreso y fundamentalmente lo que creo que es el objetivo de todos es que tengamos una fórmula estable que dé tranquilidad a los pensionistas de que una vez jubilados no van a perder poder adquisitivo, de que su pensión va a ajustarse a la evolución de los precios de manera que no pierdan capacidad de compra. Esto lo queremos aplicar ya, incluso antes de la aprobación de la ley, porque por un tema de plazos queríamos estar seguros de que incluso aunque la ley no estuviera aprobada antes de final de año, pues la fórmula ya fuera la aplicada, y por eso se ha introducido ya en este proyecto de ley de presupuestos. Esto es, bueno, pues un poco una visión histórica de cuál ha sido el comportamiento de las revalorizaciones o de la indexación de los precios históricamente en nuestra economía, que, como ven, yo creo que ha tenido más cambios de los deseables. No hemos pasado pues de una época en la que había una vinculación al IPC, que yo creo que también tenía sus defectos, ¿no? Porque si hacemos memoria, pues se utilizaba el IPC de un mes concreto, que eso yo creo que no es lo ideal, porque aumentaba la volatilidad de las revalorizaciones, y eso podía hacer que, si por lo que fuera había habido un fenómeno, una guerra en determinado país que hace que suban los precios mucho ese mes, o al revés, pues eso podía hacer que la subida de las pensiones aplicando el IPC de ese mes concreto no respondía realmente a cuál había sido el crecimiento de los precios durante todo el año, ¿no? Entonces, yo creo que ese era un defecto, pero bueno, era un defecto menor. Yo creo que después lo que hubo fue una desvinculación respecto al IPC, ¿no? Se creó un nuevo índice. El nuevo índice realmente tampoco, yo creo que lo que suponía, bueno, no voy a entrar aquí en debate sobre el índice de revalorización de las pensiones, pero básicamente, al final, lo que ha provocado es que se hayan revalorizado las pensiones en los últimos años con decisiones ad hoc, que yo creo que no es beneficioso para nadie, sobre todo lo que producen mucha intranquilidad en los pensionistas, y que no es necesario en la práctica. Entonces, pues en la fórmula pactada con los agentes sociales, en cumplimiento de la recomendación del Pacto de Toledo, lo que se ha acordado es que la fórmula se hará con el índice de precios al consumo. Se utilizará una media en lugar del dato de un único mes, para corregir este efecto que comentábamos antes, y se aplicará la media del año ya cerrado, con lo cual ya no habrá necesidad de hacer previsiones, sino que se utilizará un dato real. Y en la parte derecha del gráfico podemos ver, el esquema, podemos ver el comportamiento de las pensiones no contributivas, que en general, ¿no?, en la mayor parte de los años, pues yo creo que tienen una tendencia a crecer algo por encima de las pensiones contributivas, ¿no? Como parece razonable, ¿no?, si tenemos dentro de nuestros intereses la reducción de la desigualdad. Volvemos a ver, este gráfico, yo creo que lo hemos mantenido. Es interesante, pero no es muy informativo, porque básicamente lo que nos viene a decir es que el gasto en pensiones durante la pandemia subió mucho en proporción del PIB, pero eso no tiene que ver con que subiera mucho el gasto en pensiones, tiene que ver con que bajó el PIB.
Entonces, pues bueno, esto realmente lo que estamos viendo es un gráfico del PIB al revés. Entonces, tiene su interés, pero yo creo que no es muy relevante. Lo importante aquí es que estamos en porcentajes de gasto en pensiones relativamente bajos para lo que es la media de nuestros socios, ¿no? De nuestros vecinos, lo cual no quita que la previsión sea de que este porcentaje va a crecer, lógicamente, con la evolución de nuestra demografía. Y lo mismo, pero todavía más, de una manera más aguda con las cotizaciones, porque aquí hay un efecto, lógicamente, una vez más, hay un efecto importante del PIB, pero también aquí hay un efecto de las propias cotizaciones que también se han visto afectadas por la pandemia, ¿no? Aquí sí hay un efecto en la numerador y denominador de este ratio. En cualquier caso, estamos ahora mismo, o prevemos para 2022, un porcentaje de cotizaciones sobre el total de pensiones de cerca del 90%, es decir, el 90% del gasto en pensiones estarían financiando con cotizaciones, que es un nivel muy alto, pues prácticamente dobla la media de la Unión Europea. Es decir, tenemos un sistema fuertemente contributivo. Bueno, aquí hay algunos elementos, yo creo, que están en el proyecto de ley de pensiones que conocen de sobra, ¿no? Y que tienen que ver con intentar que la edad efectiva de jubilación, es decir, la edad a la que los trabajadores se jubilan en la práctica, pueda aumentar de manera voluntaria, ¿no? A través del mecanismos de incentivos. No esperamos que ninguna de estas cuestiones tenga gran impacto en el corto plazo, desde luego no en el 2022. Las reformas de pensiones, pues se tienen que hacer siempre con un horizonte amplio, con luces largas y pensando en concreto. Nosotros, nuestro horizonte fundamentalmente es el 2050, que es cuando vamos a tener un porcentaje de gasto en pensiones más elevado, porque será el pico de gasto derivado de las jubilaciones del baby boom. Después, a partir de ese momento, el gasto en pensiones va a caer de manera muy precipitada. Con lo cual, nuestro horizonte es ese, ¿no? Tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema y tenemos que hacerlo con un horizonte de medio-largo plazo. Pues la reforma que se ha traído al Congreso, yo creo que apunta a eso y lo busca eso. Y esto se ha hecho pues con unos periodos transitorios relativamente amplios, de manera que no tenga un impacto demasiado traumático en ninguno de los colectivos afectados, ¿no? Yo creo que esto es lo razonable en cualquier reforma de pensiones y es lo que se hace en general y es la tradición de nuestro sistema de reformas también, de nuestra historia de reformas. Pues esto me anticipa a la pregunta de si la reforma de pensiones está contemplada en el presupuesto, está contemplada, pero va a tener un impacto muy menor. Y esto es algún detalle, yo creo, interesante de cómo está funcionando otro de los instrumentos que se han aprobado durante esta legislatura, que es la modificación del complemento de brecha de género, que, como saben, tenía un problema derivado de su diseño previo, ¿no? Que era un diseño que pretendía premiar la contribución demográfica o la aportación demográfica de las madres. Hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se decía que la contribución demográfica es tanto de las madres como de los padres y que, por lo tanto, había que reconocer el complemento también a los padres. Bueno, esto, lógicamente, ni era el diseño que se pretendió cuando se introdujo, ni tenía mucho sentido desde un punto de vista de brecha de género, porque lo que haría esa aplicación doble sería aumentar la brecha de género. Entonces se rediseñó el complemento de manera que lo que había era un complemento que se aplicaba a hombres o mujeres con independencia a hombres y mujeres indistintamente, pero a aquel padre que efectivamente hubiera experimentado una reducción en sus ingresos como consecuencia de haber ejercido la crianza, de manera que a la vez simultáneamente compensábamos e introducíamos un incentivo a la corresponsabilidad en la crianza. Y esto, además, con el diseño que se hizo, que era una cuantía fija por hijo, ¿no? Con algún matiz, lo que convertía un diseño muy regresivo en un diseño bastante más progresivo, en el que las
familias de menos ingresos recibían proporcionalmente un complemento mayor que las de más salarios. Entonces, aquí podemos ver cómo el antiguo complemento, pues básicamente el grueso del gasto iba al 10% de pensiones más altas y el 10% de pensiones más bajas recibían una parte muy pequeña del complemento. Y aquí prácticamente se han equilibrado, ¿no? O sea, que un poco lo pretendido, ¿no? Esta equiparación, porque al final aquí no podemos olvidar que si lo que se premia de alguna manera es la contribución demográfica, la contribución demográfica es igual para una persona de pensión alta que para una persona de pensión baja. Si ha contribuido con un hijo, el hijo puede tener salarios muy altos, salarios muy bajos, contribuir mucho al sistema, contribuir un poco al sistema, pero no lo sabemos por la pensión del padre o de la madre. Bueno, esto es pues, simplemente... esto es llamativo, ¿no? La prestación por nacimiento de hijo, tenemos un presupuesto muy elevado, que ha crecido mucho, fundamentalmente porque tenemos un número de semanas cubiertas que supera, en la actualidad, supera a muchos de los países de nuestro entorno, incluso a algunos que tienen una tradición de protección a la familia muy acendrada, ¿no? Yo creo que es llamativo, que es destacable y yo creo que es algo por lo que nos tenemos que felicitar todos, ¿no? En incapacidad temporal, lo que les decía, yo creo que en incapacidad temporal conviene, bueno, quizás es mal año para hacer grandes reflexiones, porque como les decía, lo que vamos a ver en este ejercicio es un importante descenso de la incapacidad temporal COVID y una normalización de del gasto de incapacidad temporal no COVID, pero si ponemos un poco más el foco sobre la serie histórica, realmente tenemos un problema con la incapacidad temporal, y me atrevo a decirlo así. Fundamentalmente porque la incapacidad temporal aumenta con el ciclo, disminuye con el ciclo, pero aumenta y disminuye no en proporción al ciclo, sino bastante más. O sea, tenemos una incapacidad temporal que cuando la situación económica va bien aumenta muchísimo y cuando la situación económica va mal cae muchísimo. O sea, parece que hay fuerzas ahí que están haciendo que la incapacidad temporal se comporte de una manera algo anómala y que no responde estrictamente a lo que uno esperaría, ¿no?, de una prestación que debería ser relativamente estable, ¿no?, o como proporción del número de trabajadores. Desde los instrumentos normativos que tenemos en vigor a día de hoy, pues estamos intentando hacer en la medida de lo posible alguna acción, ¿no?, relacionada fundamentalmente con la colaboración con las comunidades autónomas, que lógicamente son las que tienen la competencia para dar bajas y altas. Es un problema muy complejo, muy interesante, pero muy complejo, que tiene que ver también con la capacidad de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, con la capacidad operativa, la capacidad de dar una prueba diagnóstica, de las listas de espera, fundamentalmente con eso, con la capacidad operativa de las administraciones autonómicas, que tiene también que ver con que se produce lo que en economía se denomina el problema principal agente, ¿no?, que es cuando la decisión sobre una materia no la toman directamente afectados, sino que la toma una persona interpuesta, ¿no?, al que se le encarga algo. Aquí lo que estamos hablando es que la decisión sobre el gasto en incapacidad temporal, que es un gasto de la Seguridad Social, la decide en este caso un médico, un servicio público de salud, y entonces pues puede haber ahí un problema también de no perfecta alineación de los incentivos. Entonces, desde hace años existe en Seguridad Social una serie de instrumentos que son los convenios de colaboración en la gestión de la IT con las comunidades autónomas, que precisamente lo que buscan es reforzar ese vínculo entre los sistemas públicos de salud y la Seguridad Social. En el último ejercicio se ha realizado una modificación de estos convenios, porque tocaba, básicamente porque los convenios se renuevan cada 4 años,
y se han intentado reforzar estos elementos de vinculación, ¿no? Y de unión entre los distintos intereses de unos y otros. Igualmente se están reforzando el uso de herramientas predictivas, de tecnología, vamos. Estamos utilizando... estamos aumentando los medios materiales que estamos destinando a la gestión de la incapacidad temporal, porque pensamos que más allá de un problema endógeno, pues yo creo que hay elementos técnicos que se pueden mejorar. Y esto no es óbice para que quizás en el futuro pues convenga hacer una reflexión más profunda sobre esta materia. Y esto es lo que les decía respecto a las aportaciones del Estado para la financiación de la seguridad social. O sea, estos 18.400 millones que aparecen en el presupuesto de 2022, hace 2 años eran 0. 0 euros. Eso quiere decir que había 18.000 millones de déficit de la seguridad social que venían directamente provocados por una insuficiencia de financiación del Estado, porque se estaban pagando cosas no de naturaleza no contributiva con cotizaciones sociales. Esto tenía muchas consecuencias. Esto tenía consecuencias de que los déficits de la seguridad social aparecían de manera inflada sistemáticamente, porque se estaban achacando este volumen a su presupuesto, y eso a su vez se traducía en unas noticias que todos hemos escuchado, de que la seguridad social está en quiebra, que la seguridad social, cuando nadie puede decir nada remotamente semejante en este momento, ¿no? La seguridad social tiene un nivel de cotizaciones elevado, tiene un nivel de gasto comparativamente bajo y está en una situación comparada con nuestros pares favorable. Otra cosa es que, efectivamente, como todos los países desarrollados, pues tiene un reto demográfico ante sí al que tiene que adaptarse. Pero la situación de partida era buena. Y entonces yo creo que la nueva aportación de estos ingresos lo que hacía era que la seguridad social aparecía bajo una imagen peor de la que tenía. Y yo creo que aquí hay que felicitarse, nos tenemos que felicitar todos. Yo creo que fundamentalmente ustedes, y en la medida en que el Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria, por haber reconocido este problema y haber pedido que se solucione. Yo creo que aquí me gustaría desde aquí dar las gracias al Ministerio de Hacienda, que yo creo que esto es un tema para cualquier Ministerio de Hacienda. No es fácil, ¿no?, el poner sobre la mesa esto y reconocer este problema y asumir que tienen que financiar estas políticas, porque además son políticas que no han decidido ellos, ¿no? Muchas de estas políticas no contributivas que estaba ejerciendo la seguridad social y que nadie cuestiona, realmente eran políticas decididas por gobiernos anteriores. Y cuando hablamos de no contributivas, me gustaría precisar a qué me refiero. Yo me refiero, cuando hablo de que una política de seguridad social tiene una naturaleza no contributiva en cuanto a su financiación, me refiero a que se introduce una política de gasto para la que no se introduce una financiación a la vez. O sea, se introduce una política de gasto, un nuevo subsidio, una nueva prestación, una política activa de empleo, y no se contempla si esa financiación va a tener una cotización adicional, por ejemplo, que sería a lo mejor como yo financiaría una prestación contributiva nueva. Si yo esa prestación no la financio de manera expresa, al final va a venir financiada por el resto de ingresos, que fundamentalmente, como hemos visto, son las cotizaciones sociales en un 90%. Entonces, en ese sentido son no contributivas. O sea, no son necesariamente no contributivas porque no estén calculadas las prestaciones en función de la base de cotización. O sea, pueden ser una proporción de la base de cotización y de alguna manera eso también sería una contributividad, pero no están financiadas con un tipo específico, ¿no? Que yo creo que es aquí lo relevante. Entonces, durante muchos años, y esto yo creo que hay que admitirlo así, durante muchos años la situación de solvencia de la seguridad social era muy buena, y quizás resultaba muy fácil, ¿no?, el ir metiendo políticas que tenían un impacto a lo mejor pequeño pero creciente, o no tan pequeño, pero se iban acumulando unas sobre otras, y al final esto lo que ha generado es un
problema de falta de ingresos importante. Pues yo creo que por primera vez en el presupuesto del año pasado y de manera más importante en esto se reconoce y se soluciona en una parte muy importante. Y con este escenario, la previsión que tenemos es de que a finales de 2023, 2024, de acuerdo con las sendas que contempla el Gobierno, el cierre de la Seguridad Social pues prácticamente haya desaparecido el déficit, ¿no? Para el año 2022 ya el déficit se reduciría a un 0,5 del PIB. Aquí estamos hablando del sistema de seguridad social, que, como saben, incluye también al SEPE y FOGASA, o sea, en términos de fondos de seguridad social. Y en 2023, pues, podríamos estar hablando de un déficit prácticamente cero, en 2024 incluso de un ligero superávit. Esto es simplemente consecuencia de que tenemos un nivel de cotizaciones, pues como les decía, relativamente elevado, un gasto en pensiones alto y creciente, pero relativamente más bajo que el de nuestros pares, y de esta asunción por parte del Estado de estos gastos no contributivos. En cuanto a otros elementos que incluyen en la programa de presupuestos, pues yo creo que, como les habrán contado todos los ministerios que hayan pasado por aquí o los que les contarán los que aún quedan por pasar, hay un elemento muy relevante en este presupuesto, que es la aparición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que es un proyecto que yo creo que tiene una voluntad transformadora, que nosotros desde la Administración de la Seguridad Social, que tenemos también un carácter transformador y que yo creo que históricamente ha sido así, ¿no? Que hemos sido una de las administraciones más avanzadas en la utilización de tecnología y en avance tecnológico, pues realmente encaja muy bien con nuestra filosofía y que tenemos la intención de, en la medida en que podamos, aprovecharlo para crear un sistema más eficiente y más moderno. Como les decía, la Seguridad Social es una administración, es un ente fuertemente transformador, fuertemente tecnológico desde su origen, ¿no? La Seguridad Social en su origen pues ya prácticamente nació como un centro de proceso de datos enorme, ¿no? Yo creo que es una de las formas en las que podríamos hablar de lo que es un sistema de seguridad social, ¿no? Es un centro de proceso de datos y de administración de registros. Y esto no ha hecho más que acrecentarse con el tiempo, ¿no? Yo creo que en estos años pues se han dado algunos pasos importantes. Yo creo que quizás de lo que aparece ahí el más relevante es el Importas, que no sé si lo conocen, es una nueva aplicación que ha creado la Seguridad Social para la gestión de algunos trámites. Pues a día de hoy hay algunos muy sencillos, ¿no? Sí, yo les animo a probarlo y a descubrirlo, porque permite hacer algunos trámites, por ejemplo, la gestión de los empleados de hogar, el alta, la baja y las modificaciones, de una manera muy sencilla, como estamos todos acostumbrados a trabajar con nuestro banco, ¿no? A través del móvil y tal. Y la idea que tenemos es de que este sea un poco el futuro de la gestión de la Seguridad Social para muchos trámites que no necesitan una atención presencial, ¿no? Entre otras cosas, este es uno de los elementos que queremos potenciar y que ya estamos trabajando con las distintas asociaciones de autónomos en el futuro sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. O sea, la idea que tenemos es que un trabajador autónomo pues pueda realizar prácticamente todas sus gestiones, ya puede realizar algunas, como son las de alta y baja, pero que pueda realizar todas sus gestiones a través de esta aplicación de Importas. Y yo creo que esta es una aplicación muy relevante, que ahora todavía está un poco en fase de crecimiento, pero que va a ser, me atrevo a decir, el núcleo de la gestión de la relación de la Administración de la Seguridad Social con el ciudadano en los próximos años. Adicionalmente, también hay un elemento en la ley de pensiones que se está tramitando, ¿no? Que también responde a una recomendación del Pacto de Toledo, que era la creación de una agencia de la Seguridad Social que bueno, tendría la función de
unir en una sola entidad las distintas entidades gestoras que ahora mismo saben que están separadas, con la idea fundamentalmente, yo creo ya se lo conté en mi anterior comparecencia, con la idea fundamentalmente de aprovechar las sinergias que se pueden producir, de generar aumentos de eficiencia, porque es verdad que hay muchas cosas que a día de hoy en la Seguridad Social se hacen por duplicado, ¿no? Porque si tenemos dos entidades, pues hay dos gestiones de recursos humanos, hay dos gestiones de contratación. Una entidad eso lo solucionaría y, sobre todo, porque hay cuestiones que realmente es muy difícil separar, como es la cotización, la afiliación del cálculo de prestaciones, y que tiene mucho más sentido que estén unidas que estén separadas, ¿no? Esto yo creo que es un tema que todo el mundo ve claro cuando se le explica, y que yo creo que la Comisión del Pacto de Toledo así lo vio también. Y yo creo que es un proyecto muy bonito, yo creo, para toda la Administración de Seguridad Social. Este es el mapa de los centros de la Seguridad Social en toda España. Como pueden ver, somos una administración absolutamente descentralizada, ¿no? Repartida por todo el territorio. Tenemos centros prácticamente en cada provincia, pero en muchísimas localidades, en muchísimos pueblos. Para mucha gente somos la cara de la Administración en su territorio, y yo creo que un elemento muy importante del diseño de esa seguridad social del futuro, ¿no? De esa futura agencia, tiene que ser mantener, no perder esta riqueza, ¿no? Tenemos que conseguir que la seguridad social se mantenga con esta presencia territorial lo más amplia posible, lo cual cada vez es más difícil por la reducción en el número de funcionarios que lamentablemente estamos experimentando en los últimos años, ya muchos años. Algunas ya les he contado que hemos perdido un 20% del número de trabajadores en los últimos años. Esto va a ir a más, tenemos una plantilla muy envejecida y cuesta mucho mantener una red tan amplia con un número de trabajadores menguantes. Esto va a obligarnos, pues, por un lado, a un replanteo técnico y tecnológico de nuestra forma de trabajar, pero nuestra intención es, la voluntad de este Ministerio y de esta Secretaría de Estado es mantener esta estructura, mantener esta presencia territorial, continuar siendo, pues, una administración que acompaña a los ciudadanos en todo el territorio y, de alguna manera, en la medida de lo posible, también contribuir a una lucha contra la despoblación, ¿no? Que al final no parezca que todas las administraciones tengan que estar concentradas en dos o tres capitales, sino que también puede haber administraciones relevantes en todo el territorio. Y, bueno, lo que les comentaba, algunas de las inversiones vinculadas al plan de recuperación, fundamentalmente en sus aspectos más técnicos, ¿no? Que es donde se concentran el grueso de las inversiones del plan para este ministerio, para esta Secretaría de Estado. Bueno, aquí es muy significativo, muy relevante el data center que se está construyendo en la provincia de Soria, que yo creo que, como ya les comenté en mi anterior comparecencia, tiene algunos elementos muy novedosos, muy importantes, y que tiene también que ver con esa lucha contra la despoblación, o contra esa concentración al final de las administraciones en muy pocos sitios. Pues yo creo que una de las formas de luchar contra ellos es aprovechar también las ventajas comparativas de los distintos territorios. En este caso, la ventaja comparativa de Soria, y permítame la broma, respecto a otros territorios, era el frío, y es que la menor temperatura de Soria permitía que los costes energéticos de mantener un data center que genera un enorme calor, y que para mantener los datos requieren una refrigeración constante. Pues cuanto más frío sea el entorno, pues más barato resulta, más fácil es. De hecho, es la tendencia que están siguiendo todas las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que están trasladando sus data centers a sitios, pues, al norte de Europa y a sitios más fríos. Pues bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito y con el que tenemos mucha ilusión.
Y nada, ya concluyo. Bueno, básicamente aquí yo creo que no me voy a tener en esta. Simplemente decirles pues esto, que lo más relevante yo creo que es que estamos en un año, 2022 lo visualizamos ya como un año de salida de recuperación de la normalidad, de importante crecimiento, de una importante reducción del déficit como consecuencia de la disminución de los gastos derivados del COVID y una recuperación de los ingresos consistente con un fuerte crecimiento del empleo y con una normalización de los salarios. Y yo creo que el otro elemento es fundamentalmente que las políticas adoptadas durante la pandemia relacionadas con el mercado de trabajo, pero también directamente con la protección de determinadas contingencias, ¿no? Han funcionado muy bien y que en la medida de lo posible deberíamos ser capaces de aquellos elementos que mejor han funcionado convertirnos en elementos estructurales de nuestro sistema de protección social. Pues nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Arroyo. Pasamos ahora al turno de portavoces.